De pie, libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 en adelante. Puestos de pie, hermano. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. El libro de Ruth es el puente entre Jueces y Primera de Samuel. Nos ayuda a entender la transición de esta etapa de los jueces, quienes eran libertadores que Dios enviaba por la maldad de su pueblo, y nos ayuda a entender cómo se establece la monarquía en el pueblo de Dios. 120 años de monarquía. Pero vamos a entender, hermano, un mensaje especial para nosotros. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y note la Biblia, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Verso 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué sucede en la vida de un hombre bendecido por el Señor al ser ubicado en el centro de su voluntad, en el centro de las bendiciones y promesas, abandonando todo eso por una lógica humana, por una decisión pragmática, llevando a su familia a un lugar abominable? Y volviendo atrás al mundo, cuando nuestras familias abandonan la voluntad del Señor, tenemos un solo lugar donde ir: volver atrás. Cuando moramos en los campos de Moab, la tragedia es inminente, y Dios esta mañana quiere darnos algunas advertencias. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Para mí es un gran privilegio abrir tu palabra. Gracias por la historia, Señor. Sí sé que el libro se llama de Ruth, pero Padre, Noemí, aquella mujer, Señor, que salió gozosa de su pueblo, su nombre predica eso, dicha, vuelve en amargura. Padre, es posible que esta mañana hay algunos de los hermanos, al igual que ella, al igual que el marido de ella, abandonando la voluntad tuya, lentamente, Padre, como Lot, tejiendo sus tiendas, poniendo las estacas hasta los límites y dentro del territorio de Sodoma y Gomorra. Tu palabra me dice en Isaías 31:1, ay de aquellos que descienden a Egipto. Te ruego, Padre, ayúdanos esta mañana. No permitas que el corazón de alguno de los hombres de esta iglesia, como varones, se desvíe, Padre, y juntamente con él toda su familia perezca volviendo atrás. Gracias por las advertencias. Permítenos mantenernos en el lugar donde tú nos has puesto. No hay nada más, Padre, satisfecho para cualquier de nosotros que estar en el centro de tu voluntad, haciendo lo que tú esperas, viviendo de ti. En Cristo bendícenos. Amén. Bien, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Por favor, les invito a apagar sus celulares para que no haya mayor interrupción. Estamos meditando esta mañana el poderoso libro de Ruth. Muy bien, hermanos míos, mientras nosotros estamos leyendo la palabra de Dios esta mañana, hay un mensaje que está resaltando para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. El libro de Ruth es un poderoso libro y de gran bendición, en primer lugar, porque nos sirve de transición entre el libro de Jueces y el libro primera y segunda de Samuel. La palabra de Dios nos dice que este libro y todo lo que acontece en este libro es cuando los días en que los jueces gobernaban. Probablemente el libro se escribió después, obviamente después de los sucesos, probablemente en los días que David se está estableciendo como rey. No se sabe quién escribió, probablemente Samuel, pero sí fue el autor, el Señor, y sí se quería mostrar algo cuando David estaba siendo establecido como rey. El libro de Ruth era un gran mensaje para el pueblo de Dios, porque tiene que ver mucho con el linaje de David. Así que mirando la palabra de Dios, los acontecimientos dentro del libro de Ruth nos muestra lo que está sucediendo
sentido, la Biblia dice que son días donde los jueces gobernaban. Note la palabra de Dios, el lema de los jueces. Libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. Allí nomás, el último verso del libro de Jueces dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. 2 veces el libro de Jueces va a mencionar esto. Cuando miramos la palabra del Señor en el libro de los Jueces, podemos ver que capítulo tras capítulo las circunstancias empeoran. El pueblo de Dios pierde su santidad capítulo tras capítulo. Si usted cree que uno puede degenerarse en gran manera, solo lee el libro de los Jueces. Es un ciclo vicioso de pecado, de inmoralidad, de depravación, de perversión. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, el plan de nuestro Dios, al sacar con gran poder y firmeza a su pueblo de Egipto, llevarlos por el desierto e introducirlos a la tierra que fluye leche y miel, era que el pueblo del Señor goce de esta tierra que fluye leche y miel. Dios hizo sus pactos con Moisés, prometiendo que tú vivirás y tu pueblo vivirá en esta tierra que fluye leche y miel. Moisés no entró, los que de corazón incrédulo, los primera generación no entró por menospreciar la tierra que fluye leche y miel, pero la otra generación con Josué sí entraron. Esta vida en la tierra de Cristo, en la tierra del Señor Jesucristo, era el plan para este pueblo. Dios tenía 2 planes al introducir a su pueblo a esta tierra de Canaán. Primero, Dios quería traer a todas las naciones de Canaán por ser abominables ante los ojos de Dios, y Dios tomó a su pueblo Israel como esa espada. Por eso Dios dijo: entra y destruye todo. Esa era parte del pacto. Tienes que entrar y destruir a todo pueblo, a toda nación que yo abomino, donde yo te estoy mandando, porque son idólatras, porque su maldad ha llegado, su violencia ha colmado, así que yo los aborrezco. Destrúyelos. Israel es la espada del juicio. Así que la otra razón es porque Dios quería que este pueblo se establezca como la nación de la cual vendría el Mesías, formando parte de la promesa de Abraham, cumpliendo las promesas que Dios hizo a Moisés. Así que este era el plan. Josué entra y esta segunda generación obedece la palabra del Señor. En una parte empieza la conquista, y una parte de la conquista, Josué muere diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová, pero no se completó toda la conquista. La segunda parte de la conquista debería venir en el libro de los Jueces, donde todos deberían entrar y cada tribu debería poseer su territorio conforme a lo que el Señor había estipulado. Pero usted ve en la desobediencia del libro de los Jueces, dejan territorios sin conquistar. Van a levantarse luego los filisteos por esa razón, los moabitas, los amonitas, y constantemente estas naciones que ellos dejaron va a ser una espina y muchas veces va a ser un gran castigo al pueblo de Dios. Por ejemplo, Moab va a reinar sobre Israel por 18 años. Entonces, hermano mío, podemos ver que el libro de los Jueces se levanta una tercera generación que no conoció a Josué. La segunda generación falló al no enseñar la ley de Dios. Deuteronomio 6 dijo: enseña mi palabra, repite a tus hijos. Y esta generación empezó pervirtiéndose y pervirtiéndose. El libro de Jueces cubre un periodo de 400 años, y cada uno de estos años al pasar y los capítulos al pasar, a través de cada circunstancia, el pueblo de Dios solamente se deprava más y más. Cuando ve el libro de Jueces puede encontrar un gran mensaje. La palabra de Dios dice: en estos días no había rey en Israel. Y note la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por esa razón, ya que no hay rey, el rey quería ser Dios. Él quería ser esta nación teocrática donde él sea el rey. Su palabra estaba expuesta, el santuario está en medio de ellos. Ellos debían vivir conforme a la palabra de Dios. El rey está ahí, pero ellos querían tener rey como las demás naciones tienen. Así que menospreciaron al rey. No cumplieron las reglas externamente, pero sobre todo no tenían rey en sus corazones. Puede ver pecados increíbles a lo largo del libro de Jueces: violaciones, violencia, matanzas. Es algo increíble. Parece que no es el pueblo de Dios. De Jueces 1 a Jueces 21, el pecado es increíble. Si lo mejor que podemos sacar del libro de Jueces es Sansón y probablemente Gedeón, imagínate a qué punto hemos llegado en el libro de los Jueces. Así que Dios manda castigo por eso, por la rebelión. Cada vez que el pueblo se arrepiente, el Señor manda libertadores y se llaman jueces. Se llaman jueces. Ahora, en medio de estos días, la palabra de Dios nos dice: está aconteciendo una historia. Y estamos en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Vemos un lugar, un tiempo, donde cada uno hace lo que bien le parecía. Donde dejamos a un lado a Dios, su palabra, y seguimos nuestro propio consejo y nuestra propia opinión. En Proverbios 3, Dios dice: no te fíes
de tu corazón. No te fíes en tu propio consejo. Apártate de ese razonamiento tuyo, porque trae siempre problemas. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora note más, ¿qué más sucede en nuestro contexto? Mire, la palabra de nuestro Dios dice que hubo hambre en la tierra. Antes de entrar a esta verdad, la palabra de Dios, cuando vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Deuteronomio, el capítulo, vamos a buscar otro versículo más acertado para este momento, donde Dios está prometiendo. En realidad hay mucho mensaje acerca de ello, hermano mío, pero cuando miramos la palabra de nuestro Dios en las Escrituras, sobre todo el libro de Deuteronomio, hay muchos versos que tratan acerca de lo que estoy mencionando. Dios está prometiendo algo a su pueblo, una gran verdad. El Señor está diciendo, por ejemplo, no solo en Deuteronomio, en Levítico también. Vamos un momento, Levítico 26, verso 18. Note, la palabra de Dios dice: y si aún con estas cosas, Levítico 26, 18, no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. En el pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Dios, Dios dijo: si obedeces mis palabras, si tú cumples mis mandamientos, yo voy a bendecir tu tierra. El día que tú dejes de obedecer mi palabra, de irte a los ídolos, y de que tú no entregues tu vida y mi corazón y tu corazón delante de mí, entonces Dios promete, según su palabra, castigarlos 7 veces más por sus pecados. Y la palabra de Dios promete castigarlos así: consumir su tierra, hacer infértil su tierra, y a cada uno de los pobladores ahí sufrirán esto. Lo que está pasando entonces en el libro de Ruth, capítulo 1, en el verso 1, no solamente son días de tinieblas, de depravación, donde cada uno hace lo que bien parece. Olvidemos de la palabra de Dios. Vamos a ir a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a vivir a nuestra manera, vamos a criar a nuestros hijos a nuestra manera, vamos a vivir en nuestro hogar a nuestra manera, vamos a trabajar a nuestra manera, vamos a adorar a Dios a nuestra manera, sino que también la tierra está viviendo maldición. No es casualidad que haya hambruna en el libro de Ruth, en el libro de Jueces. Por esta razón Dios dijo: si tú desobedeces mi palabra, yo los voy a castigar. Y exactamente es lo que Dios está cumpliendo. Ha maldecido la tierra, su ira se ha derramado y hay hambre en la tierra. No hay producción en la tierra. El pueblo tiene hambre. ¿Por qué? Porque no hay bendición de lo alto. Algunos discuten: pero ¿por qué en Moab aparentemente sí? Pero Dios prometió a su pueblo: el día que desobedecieres mi palabra, entonces vendrá este tipo de problemas, vendrá hambre, vendrá hambruna, vendrá pobreza. Ahora, volviendo a la palabra del Señor, a lo largo del Antiguo Testamento 7 veces se habla de hambre en la tierra, y la mayoría de estas veces es consecuencia de la maldad del pueblo. Hay un poderoso versículo en las Escrituras que usted debe tener siempre presente. La Biblia nos dice: la paga del pecado es la muerte. Adán tuvo que aprender eso con Eva. La paga del pecado es la muerte. Cada uno del pueblo del Señor tuvo que aprender esto. Cada hombre en la tierra tiene que aprender esto, que la paga del pecado es la muerte. El libro de Gálatas capítulo 6, en el versículo 7, la palabra de Dios también nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta verdad, hermano mío, no puede ser cambiada. Esta ley del Señor no puede ser trastornada. Va a cumplirse siempre. Y el juez de los cielos va a decir: la paga del pecado es la muerte. Dios no va a bendecir la desobediencia a su palabra. La paga del pecado es la muerte. Dios no va a bendecir el hecho que cada uno de nosotros queremos hacer nuestra vida a nuestra manera. La paga del pecado es la muerte. Dios no va a bendecir si establecemos nuestras familias a nuestra manera. La paga del pecado es la muerte. Dios no va a bendecir la vida de sus hijos si ellos siguen el consejo de su corazón y el consejo vano de este mundo. La paga del pecado es la muerte. Son días terribles en los que está aconteciendo esto. No solamente encontramos que cada uno hace lo que bien parecía, olvidándose del Señor, olvidando de su palabra, haciendo las cosas a su manera, sino también puedes ver la ira de Dios sobre su pueblo. La paga del pecado es la muerte. Dios está maldiciendo a su pueblo con hambre en la tierra. Ahora, en medio de estas circunstancias, note la palabra de Dios otra vez. Libro de Ruth, capítulo 1, en el versículo 1. Entre paréntesis, el libro de Ruth es el único libro en la Biblia que lleva el nombre de alguien que no pertenece al pueblo de Dios. La Biblia nos va a enseñar cerca de 14 veces que Ruth es moabita. En el libro de Ruth, Ruth es moabita. Y va a tener una referencia más el libro de Ruth en el Nuevo Testamento, cuando habla de la genealogía de Cristo Jesús, no más.
Ruth y Esther son los únicos libros en la Biblia que tienen nombre de mujer, pero el libro de Ruth es el único libro en la Biblia que tiene el nombre de una persona que no forma parte del pueblo de Dios. Es importante el libro de Ruth, no solamente por esto, por los acontecimientos y la historia que nos va a introducir en estos instantes, sino que también la manera en que la palabra de Dios es redactada aquí, la narrativa es preciosa. Si habla de poesía, es la poesía de las poesías, es la Mona Lisa entre las poesías de la palabra de nuestro Dios. Por eso es tan lindo el libro de Ruth. Pero el mensaje del libro de Ruth lo vamos a ver en un instante. No quiero que pierda. Gracias a Dios por Ruth, gracias a Dios porque Dios nos muestra un ejemplo de una mujer fiel que mira a Cristo Jesús y es un ejemplo de la gracia de Dios. Siendo moabita, prohibido su ingreso al pueblo de Dios, ella entra y Dios la usa para que después de ella su nieto llegue a ser David, el rey de Israel, y de ahí viene el linaje de Dios, de Cristo Jesús, el hijo de David. Pero más allá de todo esto, hermano mío, lo que encuentras en el libro de Ruth son más diálogos que otra cosa. Habla más los diálogos de Boaz y los diálogos de Noemí. ¿Y de quién se habla más en el libro de Ruth? Es de Noemí. Aunque lleva el nombre, el libro de Ruth, aunque Ruth es un personaje increíble, el libro trata de Noemí. Y lo vamos a ver por qué. Mire la palabra del Señor nuevamente. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y note la Biblia que dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. En este tipo de condiciones usted puede imaginar lo que está pasando en la mente de las familias que se encuentran en Belén. Belén es una ciudad muy especial, está cerca a Jerusalén. Belén es una ciudad muy nombrada en la palabra de nuestro Dios. Por ahí fue enterrada, ¿recuerdas? La esposa de Jacob, Raquel. ¿Recuerdas que ahí en Belén más adelante nacerá David? ¿Recuerdas que en este Belén Éfrata más adelante nacerá Cristo Jesús? Aunque es pequeña entre las ciudades, aunque desestimada en todos, hay mucha historia importante en Belén. Así que no solamente por lo que acontece en Belén, sino también por el nombre. La palabra Belén significa para nosotros casa del pan. La casa de la providencia, la casa del pan. Belén está cerca a Jerusalén. Pronto ahí se establecerá el tabernáculo de adoración a nuestro Dios. Belén representa el centro de la voluntad de nuestro Dios. Belén forma parte de la herencia de nuestro Dios. Dios distribuyó a cada uno de las tribus sus territorios, y el territorio que tocó a Judá, dentro de ese territorio se encuentra Belén. De Judá nacerá Cristo Jesús. Así que aquí hay una familia bendecida, y la palabra de Dios nos dice también más adelante que esta familia era efrateos. En el verso 2 dice efrateos de Belén. La palabra efrateo nos da la idea de que estas familias eran las primeras en poblar Belén, muy probablemente ligados con Caleb, muy probablemente ligados con los primeros conquistadores de este lugar llamado Belén. Así que no era cualquier tipo de familia, vivía en Belén, formaba parte de la promesa de Dios. Ellos recibieron la herencia de Dios, tenían un título de que la ciudad predicaba lo que Dios era para ellos, significaba la casa del pan. No solamente eso, sino que la palabra de Dios nos dice que esta familia era importante, eran las primeras familias que se establecieron en Belén, eran las principales familias que formaron parte para que toda esta sociedad en Belén puedan crecer. Así que no son cualquier familia, una familia importante, una familia con historia, una familia prominente, en un lugar bendecido, en un lugar de promesas, disfrutando de los pactos y las promesas de nuestro Dios en Belén, con una gran historia que Dios tiene para Belén. Pero aquí hay un varón de Belén, de Judá, y note la palabra de Dios, la triste historia: fue a morar a los campos de Moab. Ahora, antes de entrar un poco al hecho de que este hombre está yendo a morar en los campos de Moab, quiero que note algo interesante también. No solamente notemos el significado de la palabra Belén, sino el significado de los nombres de esta familia. Conozcamos un instante a esta familia. Hemos visto su contexto, estamos viendo su origen, pero quiero que vea quiénes son. Mire la palabra de Dios, el verso 2, que dice: el nombre de aquel varón era Elimelech. En el Antiguo Testamento cada nombre tenía un significado, era un nickname para nuestros días. Elimelech significa mi Dios es rey. Seguramente cuando nació, los padres de este varón llamado Elimelech dijeron: nuestro hijo no va a servir a los dioses de este mundo, nuestro hijo va a servir al Rey de Reyes. Jehová es mi rey, Dios es mi rey. Eso significa Elimelech. Ahora su vida va a predicar todo lo contrario. Luego tiene una mujer que se llama Noemí. La palabra de Dios también nos muestra el significado de esto. Incluso más adelante ella misma va a hablar acerca del significado de ello. Tiene que ver con una mujer de dicha, una mujer de gozo, una mujer de alegría.
Esto es el nombre de esta mujer, se llama Noemí. Y tienen 2 hijos. La palabra de Dios nos muestra también el nombre de los hijos. La Biblia dice en el verso 2, Malón y Kelión. Y estos nombres, a diferencia de los nombres de sus padres, uno tiene que ver con enfermedad y el otro tiene que ver con debilidad. ¿Por qué habrán puesto estos nombres? Ahora quiero que ustedes puedan ir meditando en eso. Volviendo a la palabra de Dios, entonces, conociendo a este hombre, dónde vive, su contexto, su origen y lo que está pasando en su familia de Elimelech, puede mirar una triste historia en el libro de Ruth y también bien trágica a lo largo de la palabra de Dios. Note, la Biblia dice, y un varón de Belén de Judá, verso 1, fue a morar a los campos de Moab. La palabra del Señor, luego de introducirnos el contexto, luego de introducirnos el origen de esta familia y mostrarnos a los miembros de esta familia, nos está mostrando algo trágico en la vida de esta familia. ¿Qué puede ser más trágico que esto? Algunos consideran, hermano mío, una enfermedad terminal es trágico para la familia. La muerte de alguno de los miembros es trágico para la familia. La pérdida de todos los ingresos es trágico para la familia. Que nuestra casa o nuestros bienes se incineren es trágico para la familia. Pero quiero mostrarle algo más trágico, algo que pueda destruir su familia, algo que quebrantará desde los cimientos el corazón de cada uno de ustedes y afectará a su familia y nuestra iglesia. Mire la tragedia a la luz de la palabra del Señor. Y un varón de Belén, este varón que dice, Dios es mi rey. Esta mujer que acompaña a este varón que predica la dicha en Cristo Jesús, la dicha en el plan del Señor. Este hombre bendecido por el Señor, en la herencia del pueblo de Dios, en la ciudad donde nacerá el rey David y vendrá más adelante el rey de reyes y señor de señores. Este lugar donde Dios evidencia el cumplimiento de sus pactos a Abraham, de sus pactos a Moisés, de sus pactos a David, el nuevo pacto. Este hombre que está gozando de la voluntad del Señor, de la gracia del Señor, del poder del Señor, de un hombre que goza de una comunión con el Señor para alabar y adorar al Señor. Por eso Dios mandaba siempre que celebrasen fiestas, porque Dios quería que el pueblo no se asiente en otros lugares fuera del territorio establecido. Para Dios era muy importante las fiestas porque mostraba comunión. Queremos andar con ese Dios, adorar a ese Dios en santidad, a ese Dios, poniendo en práctica su palabra. Por eso Dios aborrecía que estos se fueran a otros lugares. Y también el extranjero tenía que aprender a vivir conforme a la palabra del Señor. Este hombre, gozando de todo, mire la tragedia en su vida, dice, fue a morar a los campos de Moab. Fue a morar en los campos de Moab. ¿Por qué es tan triste esta verdad? Porque es un momento trágico más que cualquier otro. Porque un varón con todos los privilegios, con toda la gracia sobre él, con todas las bendiciones sobre él, aún a pesar de las circunstancias, él nunca debió haber abandonado el centro de la voluntad de Dios para él y para su vida. Este varón un día se levantó y dijo, hay hambre en la tierra, no hay economía, sembramos, no cosechamos. Nunca pensó por qué razón, no meditó en la Biblia en Levítico 26, donde hemos visto que es por culpa de su desobediencia. Y un día convenció a su esposa y dijo, esposa mía, no hay comida, hay hambre, hay sed, hay pobreza. Y siendo nosotros uno de los primeros ciudadanos de nuestra familia, de esta gran ciudad, ¿por qué vamos a vivir así, esposa mía? Y su esposa parece haber entendido el mensaje y dijo, bueno, esposo, no dijo vamos a orar, no dijo vamos a hablar rodillas, no dijo vamos a abrir la palabra del Señor, sino dijo, muy bien, ¿qué piensas hacer, esposo mío? Y Elimelech dice, muy bien, yo he ido por ahí, he estado escuchando por todos lados, donde hay una gran prosperidad, donde podríamos vivir mejor, y he escuchado que en los campos de Moab, allí parece que hay mayor bendición que acá. Hay mejores oportunidades. Ahí podríamos nosotros pasar estos días de hambre. Note usted la palabra del Señor. Dice, y fue a morar. El verso 1, y fue a morar. La palabra morar aquí, en el Antiguo Testamento, hay 2 palabras para hablar acerca de morar. Una con una idea permanente, otra con una idea temporal. La palabra morar aquí es como ir de visita. Vamos unos días y nos volvemos.
Vamos un añito, un par de años y nos volvemos. Vamos algunos meses y nos volvemos. Entonces puedes mirar un momento, hermano mío, esta mañana Elimelech, en medio de este contexto donde cada uno hace lo que bien le parecía, en medio de este contexto donde la ira de Dios está sobre ellos, él no puede ver eso, en medio de este contexto viviendo en una tierra bendecida por el Señor, la casa del pan, las bendiciones, las promesas, el lugar de adoración, el lugar de providencia, mirando un lugar como Belén, decide irse a morar a los campos de Moab. En su pensamiento él está pensando ir un tiempo y volver. Es un viaje temporal y vamos a volver. Pero ¿cuál es el problema, hermano mío? Porque es trágico ir a morar, aunque sea de visita, en este lugar llamado Moab. Y el hombre no está diciendo no en la misma ciudad, sino en los campos de Moab. Los campos de Moab eran conocidos por el pueblo de Dios. Fue en los campos de Moab donde el libro de Deuteronomio fue predicado por un mes al pueblo de Dios que a punto de entrar a conquistar la tierra que fluye leche y miel. Fue en los campos de Moab donde el pueblo del Señor también fue seducido por los moabitas a fornicar y luego a cometer idolatría por el consejo de Balaam hacia Balac. Fue en los campos de Moab. Entonces, este mensaje de los campos de Moab es conocido para ellos. Este lugar geográfico es conocido para ellos. Y no está tan lejos, más o menos a 70, 60 kilómetros. Y a 3 a 4 días de viaje hay que descenderse un poco, cruzar el valle del Jordán, cruzar el río y llegamos a los campos de Moab. No a la ciudad, no a la capital, solo vamos a los suburbios. Vamos a los campos de Moab. No, total, Moisés ahí también estuvo. Ahí estuvimos antes de entrar a la tierra que fluye en leche y miel. Pero hermanos, ¿cuál es el problema de morar en los campos de Moab? Cuando usted revisa la palabra de nuestro Dios, en un instante podemos notar algo. En el libro de Génesis capítulo 19, en el versículo 37, solo es por citarlo. Si quieren vayan, léenlo un instante. Pero la palabra de Dios nos muestra que Moab, ¿de dónde procede? Es un descendiente de Lot, sobrino de Abraham, pero Moab es producto de la relación incestuosa de su hija con él, Lot. El origen de Moab es perverso. Su hija mayor de su padre procrea a Moab y de ahí se establece una nación. Ahora, Moab también es conocido no solo por su origen, sino porque Moab es un pueblo que aborreció constantemente al pueblo de Dios. En el libro de Éxodo 15, en el verso 15, Moab temía a Israel a escuchar acerca de las victorias sobre Egipto y no querían que pasen por su territorio. En el libro de Números capítulo 22, del verso 1 al verso 6, usted podrá mirar que Moab a través de Balaam quería destruir al pueblo de Dios maldiciéndolo. Y podemos ver que esa estrategia no funcionó porque en lugar de maldecir, Dios bendijo. Pero luego veremos a Balaam por lo bajo aconsejando a que seduzca a los hijos de Dios con las hijas de Moab para que terminen en adulterios, fornicaciones e idolatría y se perviertan adorando a los Baales y a los dioses de Moab. En el libro de Jueces capítulo 3 podemos ver que Moab oprimió al pueblo de Dios por 18 años. Por 18 años. Además, nosotros podemos ver algo más. En el libro de Números capítulo 25, hermano mío, es lo que le he mencionado, donde sedujeron al pueblo de Dios. Pero yendo un poco más adelante, el libro de Deuteronomio capítulo 23, de verso 3 al verso 6, usted podrá leer la palabra de Dios, donde Dios dice que no entrará amonita ni moabita en la congregación de Dios. Dios prohíbe el ingreso de los moabitas y el ingreso de los amonitas a la congregación de Dios. Si sigue meditando en la historia de Moab en referencia al pueblo de Dios, podemos ver por qué razón Dios abominaba tanto al pueblo de Moab. Y podemos ver que su idolatría básicamente consistía en adorar a varios dioses, aparte de varios Baales. Ellos adoraban a un dios principal, se llamaba Quemos. Y la palabra de Dios nos va a mostrar que esta adoración era tan perversa que Dios mandó por eso destruir a todo tipo de nación. ¿En qué consistía? Bueno, Quemos era un dios asociado con sacrificios humanos, idolatría, fornicaciones, adulterios, borracheras. Esa era la adoración principal. Y sacrificaban principalmente niños. Se prendía hogueras a favor de este Dios y cada uno traía a sus niños, a sus primogénitos, y mientras los tambores sonaban y todo el jolgorio estaba ahí tratando de opacar el grito de los niños mientras se quemaban. Uno de los reyes que estableció un altar a Quemos es Salomón.
Y usted lo va a poder ver, es en 1 Reyes 11. Y por eso Dios también va a castigar a su pueblo, porque no quitaron este tipo de altares. Mi amado hermano, por lo tanto Dios empezó a abominar y abominaba en gran manera a esta nación y a los habitantes que estaban en ellos. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, entonces libro de Ruth capítulo 1, Dios está diciendo con todas las fuerzas, si este hombre hubiese estudiado la palabra del Señor, que no es la voluntad de Dios que el hombre vaya a morar a un lugar como se llama Moab, por la idolatría, por la perversión, por el abandono, por el contexto inmoral, por el contexto idolátrico, por el contexto perverso, por las abominaciones que formaban parte de su cultura, de tal forma que Dios dijo, no quiero que entre amonita, ni quiero que entre moabita por muchas generaciones a adorar y no habite en medio de nosotros. Por eso el libro de Ruth es un libro de pura gracia del Señor, porque siendo Ruth la moabita, 14 veces el libro de Ruth, vemos cómo termina incluso formando parte de la genealogía de nuestro Dios. Entonces, volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano, entremos a nuestro mensaje esta mañana. Mire lo que está aconteciendo aquí. Aquí hay un hombre que está haciendo algo terrible por su familia. En lugar de doblar sus rodillas, en lugar de buscar la voluntad del Señor en medio de sus necesidades, en medio de sus problemas, en lugar de estar acudiendo en oración, Señor, dime qué debo hacer, buscando consejo con su esposa, doblando sus rodillas, yendo a la palabra de Dios en días que hay hambre en la tierra, Señor, ¿qué debemos hacer? En lugar de estar meditando con sus hijos, vamos a buscar la voluntad de Dios. No vamos a tomar las decisiones rápidas. En lugar de seguir su lógica, debió haber orado. En lugar de buscar algo práctico, debió haber buscado la voluntad del Señor en las Escrituras. El hombre no está haciendo nada de eso. Determina él, su esposa y sus hijos, vamos a los campos de Moab. Vamos a los campos de Moab. Pero ahí hay idolatría que Dios aborrece. No importa. Vamos a los campos de Moab. No hay hambre, pero es un lugar que Dios nos ha prohibido. ¿Qué parte de no entiendes? Pero sin embargo, vamos a los campos de Moab. Pero es un lugar que Dios va a destruir. Pero no importa. Vamos a los campos de Moab. Mi querido hermano, aquí hay una figura importante para usted y a mí esta mañana. ¿Cuántos de nosotros vivimos de la misma forma que este hombre? Hay siempre hambre en la tierra. Hay días donde la economía no es suficiente. Hay días donde lo que queremos tener no podemos tener. Las necesidades son apremiantes y de pronto se aparecen grandes oportunidades en nuestra vida, normalmente materiales. Y la decisión más fácil, más lógica, más práctica es ir donde hay bendición, donde aparentemente hay mejores oportunidades laborales, económicas. Seguramente ha de ser la voluntad de nuestro Dios. Cada vez que esto sucede en la vida de cada uno de nosotros, cada vez que hay necesidades, cada vez que hay hambre en la tierra, no, hermano mío, le ruego en el nombre de Dios, no tome una decisión tan lógica, tan práctica como Elimelech. Si Cristo es el rey, Él debe ser el rey en nuestras decisiones. Él debe ser el rey en cada paso que nosotros podemos dar. Porque no solamente va a encontrar miseria, muerte y dolor este hombre llamado Elimelech, sino que va a arrastrar a su familia, a Noemí y a sus hijos a la misma desgracia. Dios nos ha entregado una gran responsabilidad a cada uno de los varones de la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? ¿Cuál es el problema en su hogar? ¿Cuál es el problema en la sociedad? No hay hombres de verdad. La Biblia dice, hay muchos que proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En el libro de 1 Timoteo 6, en el verso 10 en adelante, Dios nos describe a un hombre de verdad, a un hombre de Dios, a un hombre bíblico. La necesidad urgente en nuestra iglesia, en sus hogares, la necesidad de esa mujer, la necesidad de sus hijos, son hombres bíblicos, son hombres de verdad definidos por la palabra de Dios, que no estén huyendo ante sus problemas, que no escapen ante sus necesidades, que sepan gobernar bien su hogar delante de los ojos de nuestro Dios y no lleven a su familia a la desgracia volviendo atrás. Moab va a representar todo lo que Dios aborrece, ese sistema vil, perverso, idolátrico, inmoral, lleno de violencia, lleno de contradicciones, lleno de ataques al Señor, lleno de ataques a la palabra de Dios. Una vida liberal donde cada uno hace lo que bien le parece también y nuestros hijos están en manos de Dios. Es un sistema que Dios aborrece. Es el mundo que usted y yo vivimos en nuestros días, tan perverso, tan inmoral, tan sensual,
tan violento. Las noticias nada más nos asemejan un poco de las cosas que están pasando. ¿Qué serán las cosas que no se descubre? ¿Por qué razón uno volvería atrás? ¿Por qué razón uno abandonaría la casa de Dios, la casa del pan, la iglesia del Señor, la voluntad del Señor, para volver atrás? ¿Por qué razón algunos dejaron de ser fieles? Otros dejaron de leer la palabra del Señor. Otros dejaron de adorar al Señor como debe y volvieron atrás. Volvieron atrás porque el corazón de algunos se está enfriando para las cosas de nuestro Dios. Este año debe haber sido un año de gozo, un año porque estamos en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Pero en este año probablemente el corazón de algunos se ha ido atrás. Y culpa de ellos son sus padres. Culpa de ellos es el varón. Dios quiere que Elimelech para nosotros sea importante en el sentido que debemos entender. Él era el varón de su familia. Él era el esposo de Nehemías, el padre de Malión y Quelión. Él era el responsable de la dirección que la familia de él está tomando. Él es el responsable de conducir a su familia a Belén, a la casa del pan. Es el responsable de mantener a su familia en la casa del pan. Era el responsable de buscar la voluntad del Señor y de seguir disfrutando las promesas del Señor en la casa del pan. Era su trabajo permanecer ahí porque formaba parte del plan redentor del Señor. Son el linaje de David, son el linaje de Judá. Era este hombre, cometió un tremendo crimen, más grande que cualquier otro. Empezar a llevar a su familia lejos de la voluntad de Dios. Cuando Dios estableció el huerto al oriente, Dios puso al hombre siempre mirando a la luz. Ve a la voluntad de Dios. Ve a Cristo Jesús. Ve a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos historias, por razón de tiempo no voy a ir a ellos, solo voy a mencionar. Pero en Génesis 12, Génesis 24, Génesis 25, usted podrá encontrar la historia de Abraham, que cuando también hubo hambre en la tierra, dijo, vamos a Egipto. Y pasaron otros años, probablemente unos 20 años después, y otra vez hombre en la tierra, y vamos a Egipto. Luego su hijo Isaac aprendió la misma manera de enfrentar los problemas. Dijo, hay hambre en la tierra, y dijo, vamos a Egipto. Y de la misma forma que Abraham mintió diciendo a su esposa, di que eres mi hermana, para que no haya problemas, Isaac hizo lo mismo con su esposa. Vamos a Egipto. Y antes, previamente, lo hizo su sobrino Lot. Hay problemas entre nosotros. No hay espacio aquí. Mejor me voy a Sodoma y Gomorra. Oh, caramba, no me llevo bien con los siervos de Abraham. No hay espacio para todos. Seguramente en Sodoma y Gomorra lo habrá. Y fueron tendiendo su tienda poco a poco hasta que llegaron a vivir en Sodoma y Gomorra. No es la primera vez. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos advierte en 1 de Juan 2, a partir del verso 15 al verso 17. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando volvemos a la palabra de Dios, Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 4, también nos dijo, oh almas adúlteras, ¿por qué amas al mundo? ¿Por qué amas al mundo? La palabra de Dios nos muestra que no hay comunión entre Dios y el mundo. No hay comunión entre la palabra de Dios y el mundo. No hay comunión entre el creyente y el mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema vil que Dios un día va a castigar. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios le llama la gran ramera, la madre de todos los males, de todos los deleites, de todas las perversiones, de todos los vicios. Es el sistema en el que usted y yo vivimos cuando andábamos sin Cristo, en una vana manera de vivir, haciendo lo que queríamos, sin Dios, sin su palabra, viviendo en las consecuencias de nuestras maldades. Muerte por todas partes, hambre por todas partes, necesidades por todas partes. Pero sin embargo, Dios en su gracia nos introdujo a esta tierra en Cristo Jesús, que es una vida en victoria, esta tierra de descanso, esta tierra de reposo, en este lugar que llamamos iglesia, en esta senda estrecha que seguimos tras Cristo Jesús. Pero mi amado hermano, lo peor que uno puede hacer, como Abraham, como Isaac lo hizo en su momento, como Lot lo hizo en su momento, como algunos abandonaron al Señor y se fueron al mundo, como dijo un día el varón llamado Pablo, se fue amando más el mundo, hablando de uno que estuvo con él. Y por eso nos advierte de este amor al mundo, de volver atrás. El libro de Apocalipsis dijo, salid en medio de ellas, pueblo mío, salid de la gran Babilonia, salid de ellas. Así que cuando usted vuelve al libro de Ruth un instante, en el capítulo 1 esta mañana, mi amado hermano, usted puede mirar cuán trágico es esto, que un varón del Señor
Señor deje de cumplir su trabajo, de dirigir su familia a los caminos del Señor y se vuelva atrás con los suyos y lleve a su esposa y lleve a sus hijos. Noemí debió haberse puesto de pie. Dijo: hey, Elimelech, ¿qué tienes en la cabeza? No seas desobediente. ¿Por qué no nos quedamos donde Dios nos ha establecido? ¿Por qué no doblamos las rodillas y buscamos la palabra de Dios y la dirección? ¿Por qué vamos a volver atrás? Probablemente estos hijos nacieron en Moab, quién sabe, pero lo que a continuación viene, sus hijos representan dolor, pobreza, debilidad, y es lo que básicamente es el producto de la vida de uno que está volviendo atrás. Mi amado hermano, puede meditar un instante dónde está su familia. Puede meditar un instante dónde está su esposa, dónde están sus hijos. Puede meditar un instante la dirección que usted está tomando para los suyos y su familia. Ha dejado de ser fiel al Señor, a su palabra, a su iglesia. Goza de una comunión perfecta con Él. Sabe perfectamente lo que Dios quiere, o solamente se mueve porque hay hambre en la tierra. ¿Hacia dónde estamos yendo? En la palabra de Dios en el libro de Ruth, en el capítulo 1, tiene un mensaje para nosotros. Oh, hermano mío, la familia va a ser advertida por Dios cuando alguno de nosotros decide morar en los campos de Moab. Por eso el libro de Ruth capítulo 1 tiene advertencia. Oh, varón, escucha. Amada hermana, escucha. Oh, queridos jóvenes, escuchen. Habrá serios problemas en nuestra vida. Dios nos advierte de abandonar sus caminos. Dios nos advierte de ir trazando nuestra vida y dirección hacia Moab, hacia Egipto, hacia Sodoma y Gomorra, volviendo atrás. No podemos servir al Señor y poder servir al mundo. No podemos amar a Dios y tampoco amar al mundo. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, y cómo Dios advierte a esta familia. Mire rápidamente la palabra de Dios, libro de Ruth capítulo 1. Cómo Dios advierte a esta familia que está yendo a morar a los campos de Moab. Permíteme mostrarte algunas lecciones esta mañana, hermano mío, en la advertencia de nuestro Dios a cualquiera que está trazando sus tiendas en dirección a este mundo. Note la palabra del Señor. Primero es importante entender las razones por las que la familia de Elimelech decide ir a morar a los campos de Moab. Note la palabra de Dios nuevamente, verso 1, dice: y hubo hambre en la tierra. Mire estas razones. Primero, considere estas razones carnales, vanas, en la mente de Elimelech. Hey, Elimelech, ¿por qué estás volviendo atrás? El día que Elimelech está saliendo de la casa del pan, la gente está sorprendida. Pero Elimelech, tú eres uno de los principales en la casa del pan, en Belén. Pero Elimelech, tú eres y tu familia importante para nuestra comunidad en Belén. ¿Y por qué estás abandonando? Elimelech, ¿qué está pasando en tu corazón? Si habría alguno de los jueces, el juez preguntaría: Elimelech, ¿por qué te estás yendo a los campos de Moab? Si habría maestros y rabinos, preguntarían: Elimelech, ¿por qué te estás yendo de tu hogar a los campos de Moab? Estás dejando todo lo que tienes, las propiedades que tienes, la bendición de nuestro Dios. ¿Pero qué te vas? ¿Por qué estás tomando a tu familia y los tuyos? Y puedes mirar a Elimelech, hermano mío, en una manera tan suave de hablar y de argumentar. Se acerca al juez, se acerca a los rabinos y les está contando sus graves problemas. Sabe, Señor, sabe, juez, sabe, rabino, que aquí en este lugar no hay bendiciones, no hay trabajo, no hay dinero, no hay frutos, hay hambre en la tierra. Y además he visto que allí en los campos de Moab, allí hay bendición, hay una mejor oportunidad laboral. Ahí capaz me puedo nombrar, o ahí capaz yo puedo tener una mejor empresa. Aquí no bendice Dios aquí. Peor me está yendo en la casa del pan, peor me va. Oh, mi amado hermano, si fuera usted el juez de esa tierra o el rabino en ese instante, ¿qué aconsejaría a este varón? Para mí esto es algo bastante cotidiano. Cada vez siempre alguien se acerca: ¿qué debo hacer, pastor? Yo solo tengo un mensaje. Lo que quieres hacer es la voluntad de Dios. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es clara. ¿Y qué dice? Pastor, pero yo necesito trabajar domingos, pero yo también necesito hacer esto y hacer lo otro. Pero ¿qué dice el Señor? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. ¿Y qué más dice? Y lo demás será añadido. Hermano, ¿quiere miseria, destrucción, pobreza, hambre?
Quiere que su familia viva asolada por Satanás, por el mundo. Quiere que sus hijos vivan en yugo desigual, en fornicación, siendo maltratados por este mundo. Quiere que ellos se postren a los dioses de este mundo. Quiere muerte en su hogar. Es fácil encontrar una excusa para abandonar su lugar, para abandonar su puesto, para abandonar lo que Dios hizo por usted, por pura gracia, formando parte del plan redentor de nuestro Dios. Ahora, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, algo más puede notar mientras miramos a Elimelech y miramos a su esposa diciendo: caramba, necesitamos comer, necesitamos comer. No hay aquí, Dios no está bendiciendo esto del reino de Dios y su justicia primero. Parece que no encaja con lo que está pasando. No estoy viendo. En cambio en Moab, ahí sí están creciendo y ahí sí están morando. La gente le va muy bien. Ahora, note la palabra del Señor otra vez, verso 1 dice: y fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Hubo un acuerdo perfecto entre Elimelech y Noemi. Dejaron de pelear y dijo: está bien, vamos a los campos de Moab. Moab en su corazón creció de Noemi. Noemi seguramente pensó: vamos a tener un nuevo cambio, vamos a tener una nueva tierra, unas nuevas oportunidades, no estar aquí en este mismo lugar. Vamos a los campos de Moab. Ellos sintieron paz, ellos sintieron comodidad en ese asunto. No hubo discrepancia. ¿Sabe? La mayoría de nosotros tomamos la decisión más lógica, más práctica para nosotros, asegurándonos sin mirar la palabra de Dios y tener paz en nosotros, una calma temporal, una manera de razonar, un argumento que solemos traer para apaciguar lo que la palabra de Dios está diciendo. No, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero ¿por qué te vas, hermano? Porque estás volviendo atrás, porque ya no eres fiel como antes, porque no amas al Señor como antes, porque tus hijos no son tan fieles como antes. ¿Qué pasó con la familia de cada uno de nosotros? Es que tenemos paz, hay calma. Bueno, domingo, mejor trabajo, mejor estudio. No es tan malo ahí en una discoteca o en un lugar inmoral. No hay ningún problema con todo ello. Total, tengo paz en las cosas, tengo paz en las decisiones. Mi amado hermano, usted no necesita irse de esta iglesia para ver que su vida y la vida de su familia se está apartando a los campos de Moab. Si su vida no es manejada por la palabra de Dios, si su vida no está puesta a seguir la voluntad del Señor, si no busca primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, encontrará cualquier excusa para volver atrás. El hombre dijo: no hay dinero, Dios no me está bendiciendo en este lugar. Me voy a un mejor trabajo, me voy a conseguir mejores oportunidades laborales. Y muchos de ustedes escogen su billetera a la voluntad del Señor, su trabajo a la voluntad del Señor, las oportunidades de crecimiento a la voluntad del Señor. Tenemos la mentalidad que en otros países me va a ir bien. ¿Quién dice eso? Hay miseria y hay pobreza también en otros países. Si Dios te lleva, amén, pero que no sea solo lo material, lo carnal, lo lógico, lo práctico. No una calma superficial de esta mente corrupta nuestra que trata de decir: hay paz, no hay nada de malo en todo ello. Y estos hombres planearon el viaje. Nota el versículo 1, dice: fue a morar a los campos de Moab. El hombre decía en su corazón y a los demás: no, voy a ir un tiempo. La palabra morar aquí, como dijimos al principio, es ir y volver. No vamos a estar años ahí, ni meses ahí, solo unos días, pastor, unos días. ¿Sabe, hermano mío? Lo que sucede en unos días, lo que no sucedió en tanto tiempo, puede suceder en unos días. Miren lo que pasó con David. El día que debía estar en la batalla, no salió. Él debería estar al frente como rey. Era ese momento importante. Están terminando de conquistar a las naciones rebeldes. David no está ahí. Dijo: ya gané grandes victorias, merezco un descanso. Pero no es el día de descansar, es el día de estar en la batalla. Y hermano, usted va a perder sus días si es que usted no está donde debe estar en el día de la batalla. Es difícil, sí, es cansado, sí, pero es el plan de nuestro Dios. Y ese día el hombre miró a quien no debía, cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su marido. Ese día. Hay jóvenes que dicen: no pasa nada un día que me vaya a una discoteca. No pasa nada este día que salga con este grupo de amigos. O me vaya con esta señorita o viceversa con este joven. No va a pasar nada. Hermano mío, ese día puede ser el día más trágico. Conozco el testimonio de varios. Un día una señorita salió un día, nunca salía de casa, convenció a sus padres para ir a una fiesta de cumpleaños del colegio. No va a pasar nada, papá, no va a pasar nada, papá. Ese día la drogaron, ese día pudo haber pasado algo peor. Y hermano mío,
Esto es el pan de cada día en la sociedad que usted y yo vivimos. ¿Cuántos padres, cuántas madres no son de estorbo para sus hijos? No, hijo mío, ¿por qué vamos a volver a los campos de Moab? Pero es un tiempo, ¿cuántas veces? Pero pastor, solo es un tiempo de trabajo. No me tienes que pedir permiso a mí, tienes que lidiar con el Dios de la Biblia. Cada uno debe buscar en la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y Dios dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la palabra de Dios dice el reino de Dios y su justicia. Y la palabra de Dios dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la palabra de Dios nos pide repetir esto en Deuteronomio 6 a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. El hombre puede tener varias razones. Hay hambre en la tierra, necesito un mejor trabajo. El hombre puede decir, no voy a ir, nada más volver. Es un día. El hombre puede decir, pero siento paz en mi corazón. No hay nada malo con lo que yo estoy haciendo. Mi esposa está de acuerdo, mis hijos están de acuerdo. Tenemos paz en las decisiones que estamos tomando. No está tan mal. Pero hermano, mira la verdadera razón. Cuando usted vuelve a la palabra de Dios, lo que en realidad Elimelech está haciendo, cuando está decidiendo ir a morar a los campos de Moab, el hombre está menospreciando la presencia de Dios. Dios estaba en medio de su pueblo. Él demandaba que ellos puedan vivir adorando y glorificando el nombre de Dios en el tabernáculo. No podías adorar a Dios sin estar en el tabernáculo, sin acudir a las fiestas solemnes, y mucho menos de esta tribu donde nacería su hijo, el rey. Él menospreció la presencia de Dios. Elimelech menospreció incluso la ira de Dios. El pueblo está de hambre por culpa del pecado. Elimelech y Noemí están ahí porque participan también en esto. Mi querido hermano, aún en la misma ira de Dios, aún en la desgracia de muchos de nosotros, seguimos viviendo en dirección al mundo, sin arrepentimiento, sin crecimiento en el Señor, sin amor al Señor. Más bien nuestra fidelidad, nuestro amor al Señor, nuestra piedad, nuestra santidad ha menguado. Hemos sabido cambiar muy bien nuestra vana manera de pensar por la palabra de Dios. Hemos tenido problemas con eso. Menospreciaron incluso la ira de Dios, la presencia de Dios, pero también menospreciaron la palabra de Dios. Dios dijo en Deuteronomio 7, Dios está prohibiendo unirse con naciones paganas. Hemos visto que Dios también nos habló acerca de ello, que ningún moabita habitará en nosotros. Ellos fueron desobedientes al mandato abierto de parte de nuestro Dios. En Deuteronomio 7 del 1 al 3, mire la prohibición de nuestro Dios, incluyendo a los moabitas, porque Dios mandará juicio sobre aquel que se... ¿Qué de malo tiene eso? Hermano mío, nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Así que volviendo a la palabra de Dios, este varón, realidad, ¿por qué se apartó de Dios? Porque en realidad puede poner muchas excusas. Puede decir, no, hay mejores oportunidades laborales, no, tengo paz en el corazón, no, puedo acomodar la Biblia, algunos versículos por aquí, total Moisés ya habitó allí, ¿por qué nosotros no volvemos un momento? No, estoy yendo un día nada más, un par de días con mi familia. Y la palabra de Dios nos muestra, en realidad, está menospreciando la presencia de Dios. ¿Vas a abandonar a Dios? ¿Vas a abandonar la adoración a Dios? ¿Vas a abandonar la comunión con Dios? Está menospreciando incluso la ira de Dios. Está menospreciando el mandato abierto de Dios. Está menospreciando la tierra de Dios, Belén, de donde nacerá el Mesías, la casa del pan. Está menospreciando la herencia de Dios. Ellos eran efrateos de Belén. Están menospreciando los pactos del Señor. Están menospreciando cada bien que Dios tenía para ellos en Belén. Hermanos, el problema de cada uno de nosotros es que puede seguir su vida como usted quiere, bajo sus ojos, bajo su corazón, acomodar un poco de la palabra de Dios aquí para excusar una vida apartada del Señor. Pero el punto es que cada uno que abandona el camino y la voluntad del Señor, volviendo atrás, está menospreciando todo lo que es de Dios, su palabra, su presencia, sus bendiciones. ¿Dónde más nosotros podremos encontrar al Señor si no es en su casa, si no es en su palabra? ¿Cómo podemos glorificar su nombre si no es en la iglesia? Ahora, vuelva a la palabra del Señor, hermano, y vamos a terminar esta mañana en esto. Mira el libro de Ruth, ya estamos terminando. Note la palabra de Dios. En el versículo, estamos leyendo, en el versículo 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Nota que dice, llegaron pues a los campos de Moab, y que dice, y se quedaron allí. No solo mire la razón porque el hombre abandonó al Señor para ir a los campos de Moab,
sino mire el modo de irse. La partida de la familia, ellos partieron guiados por Elimelech. Su esposa le apoyó en este sentido, no fue de estorbo diciendo, esposo mío, este no es el plan, no es la voluntad del Señor. Sus hijos siguieron a todo ello, y tanto fue la determinación del hombre que la palabra de Dios dice, llegaron allí. Y no solo llegaron allí, sino que la palabra de Dios dice, se quedaron allí. No era solo un tiempo de visita, no solo era un momento de ir y volver. Cuando llegó el hombre a los campos de Moab, se quedó allí. Tuvo una determinación para salir y tuvo una determinación para quedarse. Algunos creen, hermano mío, que podemos nosotros abandonar los caminos del Señor a la ligera y permitir eso en nuestras familias y que no va a pasar nada. Tristemente, aunque Lot volvió de Egipto, Lot aprendió algo. Egipto nunca salió de Lot. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo de Dios. Cada vez que nosotros tratamos de jugar al Señor y a la iglesia y a los caminos del Señor, y sigo mi consejo, como soy inteligente, como entiendo muchas verdades, como tengo ciertos grados, en lugar de la palabra de Dios, en lugar de abrir las escrituras, exhortar a los míos, mantenerse fieles, en lugar de decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, en lugar de la determinación de Noé, entren todos al arca, entren todos al arca, en lugar de la determinación del carcelero que dijo, cree en el Señor Jesucristo y salvo tú y tu casa, y él lo creó y llevó a su familia al Señor y trajo la palabra de Dios y fue fiel a la iglesia, el que hemos predicado el día viernes en esa iglesia en Filipos, él y los suyos. Oh, hermano mío, es triste cuando nosotros determinamos salir y determinamos quedarnos allí. Cuando volvemos a las escrituras, usted mirará en el versículo que sigue, terminando en esto, lo que pasa en el verso 3 que dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. No solo vea la razón, no solamente mire el modo de salir y entrar, sino mire la vida ahí. ¿Qué cosechó Elimelech? La palabra de Dios nos dice, muerte, murió allí. No solamente va a morir él, la palabra de Dios también nos va a decir que va a morir sus 2 hijos y murieron allí. No va a volver. Hay muchas viudas, aunque tienen hombres en su casa, pero son viudas. No son los varones que deben ser. Perdieron tiempo atrás. El varón fiel, amoroso, que gobierna bien en su hogar, ya no hay, ya. Murió. El hermano fiel, el hermano de buen testimonio, ya no está, se fue atrás. La hermana fiel, la hermana maestra del bien ya no está, está volviendo atrás. Hay algo más que me gustaría predicar, pero lo voy a dejar si usted viene en la noche, porque hay 2 puntos más que es importante. Usted debe aprender a mirar cómo es la vida en los campos de Moab y luego las consecuencias de la vida en los campos de Moab. Hoy hemos visto solo en la mañana por qué razones salieron y cómo salieron, la determinación de salir y entrar. Pero en la noche, venga, hermano mío, me gustaría terminar de predicar esto, cómo es la vida en los campos de Moab, la muerte. Me gustaría ver las consecuencias, la amargura, el dolor, la soledad, el desamparo, el enojo, la crítica. No es producto de casualidad. Si su hogar vive así, infestado de muerte, infestado de uniones con el mundo, porque la palabra de Dios dice, estos se casaron como moabitas. Si su hogar vive en amargura, en desamparo, en soledad, termina una mujer amarga como Noemí, es por una razón, no es pura casualidad. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar y sosegará. Y aun cuando vuelvan, la vergüenza vuelve, el dolor vuelve, sí vuelve, pero las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Que Dios tenga misericordia de nosotros y meditemos en su gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por el ejemplo de Elimelech, Padre. Mal ejemplo, nos sirve de advertencia. Cada uno de nosotros debemos meditar, Padre, el rumbo que nuestra familia tiene y lo que estamos haciendo por ello. Tanto los varones en su rol, las mujeres como esposas y madres en su rol, y los hijos en su rol. Tú ves a estos jóvenes también, Padre, y oro por los jóvenes de esta iglesia, llevados muchos probablemente por la corriente inmoral perversa de este mundo o la mala manera de pensar. Mi Dios, queremos mantenernos en la casa del pan, queremos mantenernos en el centro de tu voluntad. Y si alguna de nuestras familias se está apartando, Padre, ayúdanos. Si nuestros corazones se apartan de ti, ayúdanos. Si es más fácil seguir mi billetera, mi lógica, mi practicidad en lugar de tu palabra, ayúdanos, Padre. No perdamos la batalla.
Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por la herencia que en Él tenemos. Gracias porque Él nos trajo a este lugar. En Cristo bendícenos. Amén.